Buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. En este precioso día reciban un caluroso saludo. Que sea el Padre Celestial bendiciendo este día, bendiciendo tu vida, trayendo bendición sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que sea Él hablándonos en este día a través de su palabra, de su bendita palabra. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios de los cielos, en este día, Padre. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu favor. Gracias, Padre Celestial, por cada bendición que tú permites, Señor, que llegue a nuestras vidas. Gracias por este día tan maravilloso que tú nos regalas, Señor, el cual desde que nos levantamos, Señor, colocamos en tus manos, Dios de los cielos. Te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos que a través de esta corta enseñanza seas tú, Dios de los cielos, hablándonos, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, el devocional para este día es como la parte 2. En esta semana en el matutino hablaba acerca de que que tu alabanza esté de continuo en tu boca. Y les hablaba en el matutino, en la enseñanza, de que en nuestra boca debía haber una alabanza de continuo a nuestra boca. En los momentos de bendición, en los momentos buenos, pero especialmente en los momentos malos. Debe haber una alabanza de continuo en nuestra boca. Si vamos al Salmo 34:1, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando dice tu alabanza estará de continuo, esta palabra continuo es todo el tiempo, algo progresivo, algo que no se debe limitar a la situación que estemos pasando, a la situación que estemos viviendo, sino que la alabanza, que esas palabras de adoración, de exaltación, de darle gracias al Señor esté de continuo en nuestra boca, no en los momentos, no solamente en los momentos buenos, sino en los momentos difíciles. Dice que en el lugar de paz, en tu noche más oscura, es tu adoración. El lugar de paz en tu noche más oscura es tu adoración. En ese momento de dificultad, en ese momento de crisis, en ese momento de enfermedad, en ese momento donde vienen los problemas, que haya una palabra, un corazón que de continuo esté alabando a Dios. Lo dice en la palabra del Señor: bendice alma mía al Señor, lo dice David. Bendice alma mía al Señor. Que nuestro corazón siempre tenga una posición de alabanza, de adoración a nuestro Dios. En tu noche más oscura, adora a Dios. Imagino que te pareció una locura y no sé muy bien cómo explicarte los efectos en tu alma cuando lo haces. Pero he comprobado que la adoración a Dios en medio del sufrimiento protege mi corazón. Escucha muy bien, iglesia o varón que tú me estás escuchando. La adoración a Dios en medio del sufrimiento protege mi corazón de la amargura. Adora a Dios y eso protegerá tu corazón de que se amargue con Dios y se amargue con los demás. Créeme, el lugar donde encontrarás la paz en tu noche más oscura es en tu adoración. Se lo leía que David, el salmista, adoraba a Dios, adoró a Dios en su momento más oscuro, en su dificultad. Cuando hablamos de la noche más oscura, no es en sí de que sea una noche en oscuridad, sino que esto
es en similitud a ese día difícil. La noche más oscura es ese día difícil, ese día de prueba, de dificultad, ese día donde estamos quizás afrontando la enfermedad, dificultades familiares, dificultades económicas, ese día donde tú sientas que no puedes más. Yo te invito a que adores a Dios. Esto evitará que se amargue tu corazón, pero también traerá respuesta. En Hechos 16:25 les decía en el matutino en estos días, les leía acerca de Pablo y Silas, metidos en la cárcel. Dice que a la medianoche, o sea que era ese momento de oscuridad, en ese momento donde ellos estaban en la cárcel, estaban en cadenas. En ese entonces la cárcel no era lo que hoy en día es una cárcel, no. En ese entonces la cárcel era tipo cueva, eso era como subterráneos y casi que ni se podía ver. Pero dice la palabra del Señor en Hechos 16:25 que Pablo y Silas empezaron a adorar a Dios en presencia de los demás presos. Y dice la palabra del Señor que ellos empezaron a adorar a Dios y que las cadenas se cayeron, las rejas de la cárcel se abrieron. Ellos pudieron haberse escapado. Pero, ¿qué trajo apertura de la cárcel? ¿Qué hizo que las cadenas se cayeran? La adoración. Siempre en el día de dificultad, la adoración traerá respuesta de Dios a tu vida. Y quiero hablarles de Job. Y quiero ir a la palabra en Job 1:20. Antes de leerles el versículo, quiero hablarles un poquitico de Job. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre que conocía y temía a Dios. Dice que el diablo le dice a Dios que venía de pasear sobre la tierra, de visitar la tierra, y que vio a Job. Él entra en como de decirle a Dios, pruébalo y verás que en su corazón no será tan recto. Es que Job es fiel a ti porque lo rodeas con bendición. Esa es más o menos la conversación entre el diablo y Dios acerca de Job. Dice la Biblia que Dios le dice, entonces tócalo, pero no vas a tocar su alma. Y empieza a venir unos tratos sobre la vida de Job. Empieza a venir, le dicen que sus hijos murieron, luego le dicen de que sus otras hijas murieron, luego le dice que la cosecha fue comida por los animales y sucesivamente se le viene a Job tragedia tras tragedia, donde lo pierde todo, hasta su salud. Dice que a Job le dio en su piel lepra, al punto donde su esposa le dice, Job, maldice a tu Dios y échate a morir. Ese es el contexto de la vida de Job. Pero dice en Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasurró su cabeza y se postró en tierra. Esto lo hace Job cuando le llegan con noticia tras noticia. Hay muchas personas que dicen que la historia de Job es un cuento y no, mis amados. La historia de Job no es un cuento. No es un cuento cuando alguien llega y le dice un tsunami se llevó toda tu familia y se llevó tu casa. Eso no es un cuento. No es un cuento cuando de repente te llegan y te dicen de que fuerzas al margen de la ley mataron a tu papá y mataron a tu hermano, como sucedió conmigo. Eso no es un cuento. No es un cuento cuando de repente se viene una montaña y arrasa con toda una familia. Eso no es un cuento. Son cosas que pasan en la realidad. Y muchas veces nosotros, por pequeñas cosas, por pequeñas dificultades que estamos pasando,
creemos que el mundo se nos está viniendo encima y solamente solemos hacer algo, renegar y quejarnos, venir una queja a nuestra boca. Me gusta demasiado, como dice la palabra del Señor, que quiero terminar el versículo leyéndoselos como termina. Dice, entonces José levantó y rasgó su manto y rasurró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Como tú respondas a la dificultad, como tú respondas, la actitud, como sea la actitud de tu corazón frente a la dificultad, frente a la necesidad, frente a la escasez, frente al problema, frente a la pérdida, como sea nuestra actitud, vamos a ver una respuesta de parte de Dios. Creo que necesitamos aprender a tener un corazón que siempre tenga una actitud de adoración. Quitemos la queja. Tenemos que aprender a quitar la queja, la frustración y aprender a adorar a Dios en la noche más oscura. El título es que tu alabanza esté de continuo en mi boca. Y así lo dice este Salmo 34:1. Quiero que esta palabra se quede en nuestro corazón. Ojalá anotáramos este salmo en una hoja y lo plasmáramos ahí en este papel y colocarlo cerca donde continuamente lo podamos estar viendo, para que cuando venga ese día duro, ese día difícil, lo puedas leer y que lances una alabanza a Dios. Dice la Biblia que Job dijo, Dios dio, Dios quitó. A veces es difícil dar gracias por lo que se nos es quitado. Pero todo al final termina obrando para bien. Que el lugar de paz en tu noche más oscura sea tu adoración. Cuando adoras, Dios trae paz a tu corazón y ves respuestas de parte de Dios. Ves a Dios obrando ahí a tu favor. Puedes ver la mano de Dios. Puedes ver la respuesta de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios es fiel. Y dice la palabra del Señor que a Job le fue restituido todo lo que el enemigo le quitó. Que cuando nosotros levantemos esa adoración a nuestro Dios, podamos ver la respuesta de Dios para con nosotros, pero porque tenemos en nuestro corazón de continuo una adoración. Recuerda que el lugar donde encontrarás la paz en tu noche más oscura es en tu adoración. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, Dios de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por lo bueno, Dios, y gracias por lo malo. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres fiel, Señor, y porque todo lo que pase en nuestra vida siempre tendrá un propósito. A los que son hijos tuyos, dice la palabra de Dios, a los hijos de Dios, todo obra para bien. Quizás muchas veces no podamos entender con qué propósito tú permites dificultades o permites formación en nuestra vida. Muchas veces no lo entendemos, pero lo que sí debemos saber, Señor, y entender es que todo tiene un propósito y todo es con un propósito y con un fin. Y por esto, Padre Celestial, gracias, Dios de los cielos.
Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, aún por lo que muchas veces perdemos, porque las pérdidas a veces traen recibir recompensas. A veces las pérdidas traen recibir algo mejor. Y por esto, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Gracias, Señor, por la audiencia. Gracias, Señor, por los hermanos en la fe. Gracias, Padre Celestial, por las personas que tienen una disposición en su corazón para escuchar estos devocionales. Háblales, Dios de los cielos. Y que nuestro corazón, Padre Celestial, siempre esté preparado y dispuesto, Dios, para adorarte en todo tiempo. Como lo dice la Biblia, bendice alma mía al Señor. Que nuestra alma de continuo esté en una posición y nuestro corazón de bendecirte a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.